Muy bien, entonces, bueno, habíamos mencionado en la sesión anterior que cuando vamos a realizar la medición de un evento de interés debemos definir qué tipo de evento es el que estamos revisando. Puede haber eventos fijos, puede haber eventos múltiples, cambios en una medida de función o marcadores intermedios del evento. A veces incluso en algunos otros diseños metodológicos se pueden medir múltiples desenlaces en el mismo proyecto, pero como habíamos revisado, los estudios de cohorte tienen características específicas y permiten realizar la revisión de una sola exposición y podemos determinar algunos desenlaces asociados a esa exposición en particular. Estos desenlaces, por supuesto que pueden combinarse, podemos medir un evento fijo junto con un evento que considere cambios en una medida de función, y esto dependerá de los objetivos del estudio que ustedes estén realizando en un momento determinado. Entonces, empezamos siempre en los estudios de cohorte con una medición basal que nos va a asegurar que los participantes en el momento en el que están ingresando a nuestro estudio no están presentando el desenlace. Y esta es la razón por la que sí podemos calcular directamente la incidencia. Podemos determinar además de forma directa el riesgo relativo y a partir de lo que se obtenga en el riesgo relativo determinar también algunas medidas de efecto que son mucho más evidentes en estudios experimentales, en ensayos clínicos particularmente, pero que también se pueden obtener en estudios de cohorte. De ahí vamos a realizar posteriormente una medición final. Aquí determinaremos cuáles de nuestros participantes presentaron o no el desenlace y podemos generar estas asociaciones que más adelante, cuando revisemos estos criterios que ya habíamos mencionado o estos parámetros que nos ayudan a decidir si esta asociación es causal o no, pues podamos generar una conclusión mucho más definitiva. Y pueden ustedes tener dos tipos de seguimiento, el seguimiento activo y el seguimiento pasivo. Esto es muy sencillo, en realidad su nombre indica las acciones que se tienen que realizar. El seguimiento activo es cuando yo estoy citando al paciente continuamente a urgencias, a consulta, a hospitalización para estar realizando estas mediciones subsecuentes, pero también puede ser que yo haga el seguimiento telefónico, ¿no? A lo mejor en algunos estudios pues han visto que el seguimiento se hace de forma telefónica, contra el seguimiento pasivo, que es yo reviso lo que va sucediendo a través del expediente clínico. Entonces, generalmente el seguimiento pasivo lo utilizamos en cortes retrospectivas. Puede ser que nosotros no logremos hacer esta medición final por varias razones. Lo primero es que el participante abandone el estudio y bueno, ahí sabemos que respetando pues los aspectos éticos, tenemos que darle la información suficiente para que esté enterado de que no va a haber ninguna repercusión si decide pues dejar este proyecto. Puede ser que fallezca, pero por otra razón distinta a la que nosotros estamos investigando. Entonces aquí pues no podremos tampoco determinar si ocurre o no el desenlace o incluso tener pérdidas administrativas. Perdió la seguridad social, se cambió de domicilio, ya no pertenece a esta unidad. Ahí también podemos pues tener esta limitación para el seguimiento de los participantes. Y realmente en los estudios de cohorte el sesgo de seguimiento sí es uno de los más relevantes. Tienen que definir claramente cómo lo van a solventar, porque va a ocurrir. O sea, si es una corte prospectiva en la que ustedes den el seguimiento a los participantes, va a suceder que pierdan y puede ser una cantidad pequeña o incluso una cantidad muy grande de pacientes. Esta es la razón por la cual cuando ustedes hacen su tamaño de muestra, se tiene que incrementar por lo menos un 10% de esa muestra que ustedes están calculando. ¿Qué fórmulas utilizarían para el cálculo de tamaño de muestra en un estudio de cohorte? Puede ser por proporciones.
¿Ok? Aquí va a depender mucho de cuál sea el objetivo de su proyecto y de cómo estén midiendo su desenlace. Esta fórmula que nos dice Manuel, que es una fórmula para diferencia de proporciones, lo que va a hacer es a través de la determinación de qué tan probable es que ocurra el desenlace en uno de los grupos comparado contra el otro, calcular nuestro tamaño de muestra. Por ejemplo, yo quiero medir mortalidad, ¿no? Entonces voy a buscar un artículo que previamente ya haya reportado cuál es la incidencia de mortalidad cuando los pacientes tienen la exposición que me interesa versus la mortalidad en participantes que no presentan esa exposición. Entonces, cada grupo tiene una proporción o una incidencia distinta y ahí voy a utilizar una diferencia de proporciones. ¿Qué otra fórmula podríamos utilizar? ¿O de qué otra manera podemos medir el desenlace? Esta es cualitativa, ¿no? Proporciones, porcentajes, qué tanto ocurre versus otro grupo que estoy utilizando como comparador. También la muestra por evento, ¿no? Ok, esa es otra posibilidad, el tamaño de muestra de variables por evento, que ahorita platicamos de él, pero la otra forma en la que nosotros podemos medir un desenlace es a partir de un parámetro cuantitativo, ¿no? Entonces yo quiero ver en cuál de estos dos grupos se reduce más la presión arterial, si en el grupo A o en el grupo B que tienen un fármaco comparado contra otro. Entonces, esta es una variable cuantitativa. Quiero realmente determinar cuánto disminuye la presión arterial en números, ¿no? Es algo duro, algo muy objetivo. Entonces, esto, al utilizar una variable cuantitativa, la fórmula apropiada es diferencia de medias. Entonces, por eso primero tienen que determinar cómo van a medir su desenlace. Y esta última que nos platica Manuel es cuando queremos realizar modelos predictivos, ¿no? Entonces, yo quiero ver todos los factores asociados con mortalidad en pacientes que llegan a urgencias con dolor torácico. Entonces, ese es un modelo predictivo. Yo tendré que ver cuántas variables considero que pueden ser factores de riesgo y voy a utilizar 10, algo que se llama 10 eventos por variable. Voy a necesitar 10 pacientes por cada uno de esos factores de riesgo que yo esté incluyendo y ese número lo voy a dividir entre la probabilidad de que ocurra el desenlace en mi población. Entonces, de todos estos, tendrán que decidir cuál es el que más se adapta al objetivo de su estudio. ¿Quién más tiene estudios de corte? La vez pasada hablábamos eh, del de Manuel, no me acuerdo de quién platicábamos. No, del de Ángeles, ¿no? Entonces, ¿alguien más tiene estudios de corte? Y el mío es de corte respectivo. ¿De qué es el proyecto, man? Vamos a medir la supervivencia libre de enfermedad en pacientes trasplantados de médula ósea, en pacientes con mieloma múltiple. Ok, perfecto. Entonces, el estado basal van a ser pacientes con mieloma múltiple, el Ujú. desenlace, tiempo de supervivencia Sí. y la Y la exposición. maniobra, vamos a comparar, en la maniobra vamos a comparar las respuestas que tienen los pacientes, el nivel de respuesta previo a trasplante con la Trasplante. quimioterapia. Ok, nivel de respuesta. ¿Y van a utilizar el mismo fármaco para todos? No, ¿Van a ser diferentes medicamentos? diferentes, sí. Ok, ahí nada más hay que delimitar claramente si la exposición o la maniobra, dependiendo pues cómo vaya a asignarse, porque si la va a decidir el investigador, acuérdense que eso es experimental, si la decide el clínico, entonces sí es un estudio de cohorte,
Entonces habrá que Es definir claramente. retrospectivo. Ah, es retrospectivo. Ok, perfecto. Entonces tendrán que delimitar si es solamente o el fármaco más la respuesta que tengan a la quimioterapia. Entonces nada más delimiten eso. Y el cálculo de tamaño de muestra, ¿cómo lo hicieron? Lo ¿Cómo hice lo están planteando? por las proporciones, diferencia de proporciones. Como una diferencia de proporciones, considerando mortalidad. Así es. Ok, Sí, perfecto. Muy bien. Entonces, bueno, ese es un ejemplo de cómo ustedes a través de la manera en la que están midiendo el desenlace considerarán la fórmula apropiada. En este caso, Manuel nos dice, lo que yo voy a medir es mortalidad, va a haber una diferencia entre los grupos, entonces la fórmula adecuada es diferencia de proporciones. Muy bien. Ahora, el análisis estadístico que ustedes tendrán que realizar no es otra cosa más que determinar las diferencias en la probabilidad de que ocurran los eventos. Es decir, una incidencia diferente del seguimiento entre los participantes que están expuestos y los participantes que no presentan la exposición. Por supuesto que aquí va a depender si es un factor de riesgo, si es un factor protector. Podríamos esperar que esa incidencia sería mayor o menor en determinado grupo, dependiendo justamente de este parámetro que yo tenga como hipótesis. Las fórmulas que vamos a utilizar para calcular la incidencia ya las habíamos mencionado en una primera sesión, pero básicamente son estas. Y tengo dos posibilidades, la incidencia acumulada y la densidad de incidencia o tasa de incidencia. La incidencia acumulada es el número de casos nuevos en un periodo determinado de tiempo entre el total de la población en riesgo. Mientras que la tasa de incidencia o la densidad de incidencia es el número de casos nuevos durante un periodo de tiempo entre el tiempo persona total. O sea, aquí la diferencia es la manera en la que voy a estar realizando el seguimiento y la medición de mis participantes. Ángeles, la vez pasada, recuérdame tu proyecto, Ángeles, me acuerdo que era de lesión renal aguda en pacientes trasplantados, no, No, en pacientes que tengan terapia lenta continua. terapia lenta continua, es verdad. Entonces, ¿cuál de estas dos vas a utilizar? Como yo tengo como tal un periodo de tiempo en el que las quiero hacer, que sería un año, Ujú. entonces puede ser la que use tiempo persona o total de personas en el tiempo. O sea, Ok, dentro. ¿qué característica tendría que tener tu estudio para que tú puedas utilizar este tiempo persona total? ¿Qué tienes que tener muy claro en la información? O sea, el tipo de corte que quiero es corte cerrado. o- Va a ser una corte cerrada, ok, está bien, pero ¿cómo vas a hacer el seguimiento de tus participantes? o bueno, ¿qué tipo de cortes en el tiempo voy a tener? O si no entendí la pregunta. Ajá, ¿cómo vas a hacer el seguimiento de tus participantes? ¿Los vas a seguir todos en el mismo tiempo? ¿Vas a tener diferencia en el seguimiento? Se supone que es al inicio de la terapia lenta, luego a los 7 días y luego a los 14 días. Ok, A vas a todos los hacer voy a... 3 mediciones y a todos los vas a seguir, todos los vas a hacer exactamente las mismas determinaciones a lo largo del tiempo. Pero habrá algunos que presenten el desenlace, otros que no lo presenten, algunos que puedan desgastarse de la terapia lenta más tarde, otros a lo mejor tarden más. Entonces, lo que tienen que tener muy claro son esos momentos en los que está sucediendo el desenlace. En el caso de Manuel, por ejemplo, él va a encontrar pacientes o participantes que seguramente tengan una supervivencia mayor, otros que tengan una supervivencia menor, otros
donde probablemente incluso pueda tener pérdidas de seguimiento. Para que ustedes puedan utilizar la densidad de incidencia o tasa de incidencia, lo que tiene que estar muy claro en su proyecto es el tiempo persona total. De hecho, tienen que tener una variable que determine cuándo empezó este participante con la exposición, por ejemplo, en el caso de Ángeles, día literalmente en el que inició la terapia lenta y día el último que estuvo en terapia lenta, porque con esto van a calcular el periodo de tiempo que esa persona estuvo pues bajo esta exposición y van a poder hacer después las determinaciones que se requieren en el análisis bivariado, en el análisis multivariado, con curvas de supervivencia, etcétera. Si ustedes no tienen el tipo personal, ellos que estén hospitalizados, que se les dio terapia, voy a medir, se destetó o no. Ese va a ser mi desenlace final, pero no tengo el tiempo, entonces es una incidencia acumulada. ¿Vale? No sé si hasta aquí haya alguna pregunta, algo más que quieran agregar o le seguimos. Bueno, entonces para poder hacer estas determinaciones y adicionalmente nuestras medidas de riesgo, nuestras medidas de asociación, tendremos que constituir para cortes donde calcule una incidencia acumulada, tablas de 2 por 2. Para tasas de incidencia, vamos a ver que hay una forma distinta, porque no les va a salir directamente si lo hacen con una tabla de 2 por 2. El riesgo relativo, ya habíamos dicho, esto es nuestra medida de asociación en estudios longitudinales, cortes, prospectivas, retrospectivas, ensayos clínicos. Esta es la medida de asociación que voy a utilizar. Y la utilizo porque requiero forzosamente la incidencia en expuestos, la incidencia en no expuestos, y es una medida de diferencia relativa. Siempre voy a estar contrastando la información contra un grupo que sea como mi basal, ¿no? En teoría es lo que ocurriría en la población general, en aquellos participantes que no tienen la exposición. En la casilla A ya sabemos que siempre van a estar aquellos que tienen la exposición y el desenlace. En la D, los que están libres tanto de la exposición como el desenlace. Casilla B, participantes que tienen la exposición pero no el desenlace. Y en la C, participantes que presentan el desenlace pero no la exposición. La fórmula viene aquí desarrollada A entre A más B sobre C entre C más D, que no es otra cosa que la incidencia en expuestos sobre la incidencia en no expuestos. Quiere decir que primero tenemos que calcular la incidencia en cada uno de nuestros grupos para poder después determinar el riesgo relativo. El intervalo de confianza al 95% viene aquí abajo, pero sabemos que las calculadoras pues ya no lo arrojan directamente. SPSS también no lo da de manera directa sin tener que hacer toda esta determinación, pero es importante que conozcamos de dónde viene la información. Y si se dan cuenta, pues considera, por supuesto, el riesgo relativo que estamos obteniendo en el logaritmo natural, este 1.96 que tiene que ver con el intervalo de confianza que estoy solicitando. Si voy a pedir intervalos de confianza con un porcentaje o una probabilidad de error diferente, este número pues también se va a modificar y dentro de esta raíz cuadrada lo que vienen son los números que incluimos en cada una de las casillas. Entonces, de aquí vienen los intervalos de confianza, pero les digo, bueno, ya nos facilitamos un poquito la vida con las distintas calculadoras que podemos utilizar. Vamos a hacer este ejercicio. En este ejercicio están intentando determinar si el sexo se asocia o no con la probabilidad de que en pacientes con dolor torácico se sometan a cateterismo cardíaco. Entonces, vamos a ver, Erika, ¿me ayudas primero con incidencia global? ¿Cómo la calculamos? La incidencia global sería mm, 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 A entre A más C.
Fíjense aquí que nuestro desenlace, lo que están poniendo en la primera columna es sin cateterismo versus en la segunda columna ellos pusieron cateterismo. ¿Lo podríamos hacer así? La realidad es que podríamos hacerlo de esta forma. Vamos a ver, así como está planteado, qué obtenemos. Entonces, A más C, que serían los pacientes a los que no se sometieron a cateterismo, El total. entre el total, que es nuestra N. Entonces, ayúdenme a calcularlo. Son 34 más 55 entre 720. ¿Cuánto les dio? Punto 12. Punto 12. O sea, en esta población, el 12% se sometió a cateterismo cardíaco, ¿no? Muy bien. Ahora, Ángeles, ayúdame con la incidencia de que no se catetericen los hombres. ¿Cómo lo interpretamos? ¿Qué significa ese 56, ese 53, ese 58? Si tuvieras que reportar estos resultados, ¿cómo los llevarías? Sería B más D, ¿no? Bueno, es que según es... Ok, ¿Quién más opina? Es que está al revés la tabla, ¿no? Pero sería Está al revés la 34 tabla. entre 20. Sería 34 más 326. Entre, 34. entre A ver, 800. aquí estamos considerando como nuestro desenlace que no se catetericen. Y ustedes lo pueden poner como quieran. Es verdad que podríamos poner como desenlace que sí tengan cateterismo cardíaco. Entonces, de los hombres, los que no tuvieron cateterismo fueron estos de aquí, que son 34. Entonces, vamos a dividir esto, que es A, entre el total de los participantes que tuvieron la exposición. En este caso, entre el total de hombres. 60. Entonces, entre A más B, ¿no? Y aquí nos queda 34 entre 360. ¿Esto cuánto les da? Ahí. Diana, ¿estás? No. Diana, ¿estás de acuerdo? Punto 09. Punto 09. Ajá. 94. Ok, perfecto. Punto 94. O sea, 9.4% de hombres a los que no se cateterizaron en este estudio. Muy bien. Más bien, José, incidencia en mujeres. y los datos censurados. Que igual no tienen catéter. Ajá, los que no se cateterizaron. Ese es nuestro desenlace ahorita. Entonces sería C entre C más D, que sería 55 entre 360. Perfecto. ¿Y cuánto nos da? Punto 152. Ay, ¿cuánto me dijiste? Punto 152, Punto 77. 152. Punto. O sea, 15.2%. Desde aquí, ustedes ya pueden ver en cuál de nuestros dos grupos tenemos más probabilidad de que ocurra el desenlace. ¿Cómo explicarían esto? Solo hasta aquí. ¿Qué me dirían? Sale de 53. Que por ser mujer hay una incidencia mayor de no presentar cateterismo. Exacto, ¿no? Que ser mujeres aparentemente tiene más probabilidad de no llevarlas a cateterismo cardíaco comparado contra los hombres.
Entonces, ¿cómo vamos a determinar si esto es real o no? Bueno, ahora sí, vamos a calcular nuestro riesgo relativo. Manuel, ¿cómo calculamos el riesgo relativo? Entre no, riesgo en expuestos entre no expuestos. ¿Ok? Incidencia en expuestos entre la incidencia en no expuestos. Aquí están considerando que los hombres son el grupo expuesto comparado contra mujeres, por la forma en la que está constituida la tabla. Les digo, nuevamente ustedes podrían diseñar la tabla como consideren más apropiado para explicar de mejor manera su desenlace. Entonces tenemos la incidencia en expuestos, que son aquí hombres 0.094 entre 0.152. ¿Cuánto les da? ¿Qué tanto de la población general, cómo se puede representar los diferentes 0.6. Ahora, otra ventaja es que 0.61. Muy bien. Entonces ya Punto tenemos centímetro. nuestro riesgo relativo. ¿Qué opinan? Ahora, ¿cómo lo interpretamos? La primera interpretación que nos dio Lina fue ser mujer tiene un riesgo mayor de que no se catetericen comparado contra hombres. Pero con este riesgo relativo determinado de esta forma, considerado no cateterización como desenlace y hombres como exposición, ¿qué opinan? ¿Cómo lo explicamos? Y pues al revés, ¿no? Ahora, no sé, los homarones tienen 61% más probabilidades de presentar cateterismo. No. No, Mm. como es menor a 1, es un factor protector, ¿no? Ok, es un factor protector. Ser hombre es un factor protector ¿para qué? Para que no tengas catéter. Para que no te cateterice, ¿no? Ujú. Entonces, aquí lo que estaríamos diciendo es que el sexo masculino tiene una menor probabilidad de no llegar a cateterismo comparado con mujeres. Poniéndolo en términos más sencillos, los hombres tienen más probabilidades de que sí les lleven a cateterismo cardíaco cuando tienen dolor torácico que las mujeres. ¿Por qué está costando trabajo interpretarlo? Por la manera en que está diseñada la tabla de 2x2. Si ustedes cambian los parámetros, ponen cateterismo como desenlace, mujeres como exposición, entonces veríamos que es un poquito más sencillo de interpretar. Si lo dejamos así con hombres como exposición versus cateterismo cardíaco como desenlace, nuestro riesgo relativo estaría por arriba de la unidad. ¿Vale? Entonces, bueno, estos son los primeros parámetros que necesitamos calcular. La incidencia global, la incidencia en expuestos, la incidencia en no expuestos y finalmente el riesgo relativo. Pero también ya habíamos platicado en alguna sesión previa que existen medidas de efecto. Estas las encontramos más frecuentemente en ensayos clínicos, sobre todo cuando tenemos dos o más tratamientos que se están comparando, pero la realidad es que en estudios de cohorte y con exposiciones en las cuales el participante no tiene, perdón, el investigador no tiene directamente una injerencia, pueden llegar a utilizarse. Estas van a estar basadas en el efecto del tratamiento y nos van a hablar de efectividad de la intervención. Les digo, sobre todo en ensayos clínicos controlados y aleatorizados, pero también en otros estudios que nos permitan evaluar el riesgo, es decir, estudios longitudinales. ¿Cuál sería la diferencia entre eficacia, efectividad y eficiencia? ¿Qué es eficacia? La eficacia es para ver si un tratamiento es útil.
si funciona, Sí, ¿no? ¿Y contra qué lo sí voy a funciona. contrastar? Habitualmente contra placebo. Después, efectividad, ¿a qué se refiere? ¿Qué? ¿De cuánto? Mm, Poniendo el ejemplo del tratamiento, sería que qué tan bueno es en unas condiciones ideales, ¿no? Ajá, exacto, y esto va a estar contrastado con otra intervención, generalmente el tratamiento estándar. Entonces, cuando ustedes hablen de efectividad, forzosamente tienen que tener un comparador. Puede ser el tratamiento estándar. En el caso de Manuel, por ejemplo, que nos hablaba de supervivencia con diferentes pautas de quimioterapia en pacientes con mieloma múltiple, seguramente su estudio tendrá que hablar de efectividad de la intervención, determinando si un tratamiento tiene un mejor efecto que otro para el desenlace que está revisando. Y la eficiencia es cómo eso se adapta a la vida real, pero además tiene que ver con apego, tiene que ver con costos, es como más amplio y generalmente requiere una mayor cantidad de participantes. Entonces, bueno, ahora, hablando de estas medidas de efecto, ¿se acuerdan que habíamos dicho que teníamos dos tipos de medidas de efecto? Las absolutas y las relativas. Las absolutas son restas, como esta, la reducción absoluta de riesgo, donde yo voy a determinar a través de una resta, tal cual, cuál es la diferencia que existen entre los grupos. Y aquí la fórmula para calcular la reducción absoluta de riesgo es la incidencia acumulada en el grupo no expuesto menos la incidencia en el grupo expuesto. ¿Qué necesitamos para poder calcular una reducción absoluta de riesgo? ¿Cómo tendremos que haber obtenido nuestro riesgo relativo? Menor a 1. Menor a 1, ¿no? Tendrá que ser un factor protector para que yo pueda calcular cuánto se disminuye el riesgo cuando existe esta exposición. ¿Qué sucede si está por arriba de 1? ¿Qué parámetro es el que tengo que calcular en lugar de la reducción absoluta de riesgo? La reducción relativa. No, la reducción relativa de riesgo es un complemento de la reducción absoluta de riesgo y también se utiliza cuando tenemos un riesgo relativo por debajo de la unidad. Si mi riesgo está aumentando con la exposición, si tengo un riesgo relativo por arriba de 1, entonces el parámetro que voy a calcular se llama fracción atribuible. Ujú. También lo habíamos visto en sesiones previas, que básicamente es la diferencia, pero ahora entre el grupo de mayor riesgo, que en teoría sería el expuesto, menos la incidencia del grupo control, porque sabemos que nuestro grupo control va a ser nuestro bazar en la población que no tiene la exposición, y esta diferencia, este aumento en el riesgo, es realmente dado en teoría por la exposición que yo estoy determinando. Entonces, primer característica que debo de considerar para poder utilizar medidas de efecto que hablen de reducción, ya sea absoluta o relativa de riesgo, es que mi riesgo relativo esté por debajo de la unidad. Después tenemos, ahora sí, como nos decía Erika, la reducción relativa de riesgo. Esta es una medida relativa que va a utilizar una división en su fórmula en extenso o que podemos simplificar como 1 menos riesgo relativo. Y aquí lo que nos dice es cuánto está disminuyendo el riesgo asociado con la intervención. ¿Se acuerdan de nuestro riesgo relativo de hace un momento? El de las mujeres y los hombres con y sin cateterismo, que dijimos que era de 0.6, ¿no? Entonces, ¿cuál será mi reducción relativa de riesgo? Con 0.6 de riesgo relativo, 1 menos 0.6, 0.4.
¿no? Entonces yo tengo una reducción relativa de riesgo de 40%. ¿Cómo voy a interpretar esto? Volviendo a ese ejemplo. Voy a decir que los hombres tienen que Riesgo menor. Tiene un riesgo ¿Cuánto, menor Lina? de no ca- ¿Cuánto menor que las mujeres? Sale un punto 40%. 40%. Entonces, los hombres tienen 40% menos probabilidad de no ser sometidos a cateterismo cuando llegan con dolor torácico a un servicio de urgencias. Y mi reducción absoluta de riesgo, en este mismo ejemplo que vimos, ¿cuál sería? ¿Se acuerdan cuál era nuestro riesgo en mujeres y el riesgo en hombres? Era de 15 y 9, ¿no? Punto 15 y punto 9. Entonces, ¿cuál sería nuestra reducción absoluta de riesgo? 6. Nuestra reducción absoluta de riesgo es de 6. Entonces, estas dos medidas se complementan porque hay veces en las que yo tengo en dos estudios, ahorita vamos a ver un ejemplo, el mismo riesgo, la misma reducción relativa de riesgo, pero mi reducción absoluta es distinta. Y eso me habla de la efectividad de una intervención contra otra. Y el último parámetro que vamos a revisar hoy respecto a medidas de efecto es el número necesario a tratar, que no es otra cosa más que el número de pacientes que deben ser tratados para prevenir un evento adverso o lograr un beneficio en un periodo de tiempo determinado. Y aquí lo que vamos a realizar es una división 1 entre la reducción absoluta de riesgo. Entonces, en este ejemplo que veíamos, si nosotros calculamos este 1 entre 0.06, si calculan 1 entre su reducción absoluta de riesgo, que la reducción absoluta de riesgo era de 0.06, entonces es de 16.6, que significa que yo tendría que exponer a 16 participantes para obtener un desenlace de estos de los que estoy revisando. Entonces, número necesario a tratar igual a 1 entre la reducción absoluta de riesgo. Si tengo un aumento en el riesgo, se llama número necesario a dañar. Y vamos a ver este ejemplo. Aquí nos ponen dos intervenciones, el estudio A y el estudio B, con un grupo control y una intervención. En el estudio A, el grupo control tuvo una incidencia de 71%, mientras que el grupo de intervención tuvo una incidencia del 18%. En el estudio B tenemos que el grupo control tuvo una incidencia de 8% y el de la intervención un 2%. ¿Cuál es nuestro riesgo relativo en el estudio A? Ahora, a partir de hay algo que les llamara la atención de esta variable de Vamos a poner aquí estudio A. Incidencia en expuestos, punto 18. Incidencia en no expuestos, punto 71. Riesgo relativo, Okay. En el modelo. ¿cómo calculamos riesgo relativo? ¿Cuál es la fórmula? Entonces, La incidencia de expuestos entre la de no expuestos. ¿Y cuánto nos da? Punto 25. Punto 25. Quiere decir que no sabemos qué es la intervención, pero protege del desenlace que se está revisando, ¿no? Entonces tenemos un riesgo relativo de punto 25. Reducción relativa de riesgo, ¿cómo la calculamos?
Ese es 1 menos el riesgo relativo, ¿no? 1 menos riesgo relativo, lo que significa que nuestra reducción relativa de riesgo es de 0.75 o de 75% como viene aquí abajo. Reducción absoluta de riesgo, ¿cómo la calculamos? Incidencia de no expuestos menos incidencia de los expuestos. Ujú. Y Punto aquí 18. tenemos 0.71 menos 0.18. ¿Cuánto nos da? 53. 0.53. 53. Y nuestro número necesario a tratar, 1 entre 0.53, que es 1.88. 1.88. Como no podemos tratar a 1.88 personas, esto siempre se redondea al número mayor superior, entonces nuestro número necesario a tratar es de 2, que es exactamente lo que nos está diciendo aquí. En el estudio A tienes una incidencia en el grupo expuesto de 18%, una incidencia en el no expuesto de 0.71, tu riesgo relativo es de 0.25, la reducción relativa de riesgo es de 0.75, la reducción absoluta de riesgo de 0.53 y el número necesario a tratar es de 2. ¿Qué pasa en el estudio B? En el estudio B yo tengo una incidencia en expuestos de 8%, una incidencia en expuestos de 0.2 o 2%, una incidencia en no expuestos de 0.08. ¿Y cuál es mi riesgo relativo aquí? Mm. Punto También 25. es 25. 25. 0.25. También es el 0.25. 25. Entonces, mi reducción relativa de riesgo también va a ser de 0.75, pero la reducción absoluta de riesgo ¿de cuánto es? ¿Cuál es 0.6. del pacto Sí. 0.06 y mi número necesario a tratar, 16.6, que serían 17. 17 participantes, ¿no? Entonces, de estas dos intervenciones, o más bien de estos dos estudios, ¿cuál demuestra tener una intervención más efectiva? ¿El estudio A o el estudio B? metieron en Jamovi la variable estadio? Aquí sí les especifica y les queda claro cuál es la categoría de referencia. Pero cuando Porque nuestro riesgo relativo es el mismo, o sea, dice que disminuye la probabilidad de que ocurra el desenlace. El riesgo, la reducción relativa de riesgo también nos dice que disminuye un 75% la probabilidad de que se presente el desenlace cuando los participantes están expuestos. Entonces, ¿cuál es más efectivo? ¿La intervención del estudio A o la intervención del estudio B? El del B, ¿no? Pues, del B, ¿por qué, Lina? ¿qué es la presencia? Porque se supone que, pues, a mayor número de pacientes que son tratados con el medicamento, pues se puede observar un mayor efecto benéfico. Ok, aquí número necesario a tratar se refiere a cuántos pacientes necesito tratar para obtener el efecto que yo quiero. Lo ideal sería que a todos los pacientes que yo trate se presente ese efecto porque es un efecto protector, ¿no? Es un efecto benéfico. Pero, pues no en todas las intervenciones vamos a tener esa probabilidad. De hecho, en muy pocas tenemos un número necesario a tratar de 1, que sería lo ideal. Entre más cerca estemos del 1, nos habla de una mayor efectividad. Imagínense si tengo, como en la aspirina, ¿no? Para prevención primaria, un número necesario de tratar de 350 pacientes.
Entonces le tengo que dar la aspirina a 350 pacientes para tener el efecto protector en solo uno. Entre más se Sí. aleje del 1, menos efectivo es. Entonces, una vez Ok. dicho esto, ahora sí, ¿cuál es la intervención más efectiva de estos dos estudios? ¿El del estudio A o el del estudio B? El del estudio A, ¿no? Porque solo necesito tratar a 2 pacientes para tener el beneficio en uno, en lugar de 17 para tener solamente pues un desenlace. Siempre consideren entonces no nada más el riesgo relativo y no nada más la reducción relativa de riesgo. Tienen que verificar cuál es la reducción absoluta de riesgo y el número necesario a tratar. Entonces, les digo, ¿cómo se me hizo a mí más fácil? Porque decía, bueno, ¿cuál es la diferencia entonces entre el riesgo relativo y reducción absoluta de riesgo? Si tuviéramos en este estudio A, en el grupo control 100 participantes y en el grupo intervención otros 100 participantes, yo voy a tener 71 que presentan el desenlace en el grupo control, 18 que presentan el desenlace en el grupo expuesto. Mi diferencia real son 53 pacientes en el grupo de intervención que no presentan el desenlace comparado con el grupo B. Entonces, esa es mi diferencia absoluta. Mi reducción absoluta de riesgo es de 53 participantes, pero mi reducción relativa de riesgo es en porcentaje. 71 podríamos decir que es el 100%, y de ese 71, solamente un 25% en el grupo de intervención están presentando el desenlace. Entonces, aquí, si ustedes hacen una regla de 3 donde 71 corresponde a 100% y calculan a cuánto corresponde este 18, les va a dar 25%, que es lo que están obteniendo en su riesgo relativo y, por supuesto, también en su reducción relativa de riesgo de forma adicional. O sea, aunque sus medidas relativas sean iguales, la efectividad de estos dos estudios no es la misma y por eso siempre tienen que considerar las medidas absolutas de efecto. En este caso, reducción absoluta de riesgo y número necesario a tratar, ¿vale? Y pues creo que esta es la última diapositiva. ¿De esto hay alguna duda, algo que quieran que retomemos? Recuerden que si es un riesgo relativo por arriba de la unidad, entonces tienen que calcular la... es que ¿Sean había subido la mano y atribuibles? no sabía cómo bajarla. Sí, gracias. Tienen que calcular la fracción atribuible y tienen que calcular el número necesario a dañar. ¿Vale? Muy bien. Bueno, vamos a ver si nos da tiempo rapidísimo de revisar, aunque sea, o hacer una tabla de 2x2. ¿Cuál les costó más trabajo? ¿El estudio de cáncer de colon o el de dolutegravir y embarazo? La de cáncer de colon. La de cáncer de colon. Bueno, esa la vamos a dejar para la próxima semana. Este de dolutegravir, vamos a revisarlo ahorita de manera rápida porque pues ya tenemos las bases para poder hacerlo en poquito tiempo. Entonces aquí nos dicen que consideraron la exposición a antirretrovirales para ver desenlaces sobre todo perinatales, ¿no? Tanto neonatales como maternos. Y ellos querían ver si alguno de estos medicamentos y particularmente el dolutegravir se asociaba con esos resultados neonatales adversos. En la tabla 1, ellos nos están poniendo las diferencias demográficas y también pues clínicas respecto a los grupos que ellos hicieron de exposición. Acuérdense que su tabla 1.5, o sea, la 1 es características generales, la 1.5 tendrá que ver con la exposición. Entonces aquí su exposición fue solo efavirenz o cualquier otro régimen que tuviera adicionalmente dolutegravir. Vieron que había una diferencia en la edad de las mujeres estadísticamente significativa de 0.0003 en valor de P, pero clínicamente a lo mejor no es tan relevante, ¿no? 26.6 versus 28.5, bueno, clínicamente tal vez no represente algo
tan importante. Aquí el año de concepción también tuvo diferencias significativas y esto probablemente tenga que ver con el régimen que se decidió utilizar de antirretroviral. Y de ahí en fuera, pues otra de las situaciones en las que encontraron diferencias fue el año en el que se hizo el diagnóstico de VIH, la terapia antirretroviral, el momento en el que inició. Y bueno, ahí también pues habrá que considerar clínicamente qué tan importante es. Continúa esta tabla con algunas comorbilidades. Después presentan la historia obstétrica y finalmente algunas variables de uso de tabaco, alcohol, uso de sustancias ilícitas, que tampoco tuvo una diferencia estadística que fuera significativa. Y después nos hablan de algunas otras consideraciones respecto a características periconcepcionales. Y finalmente vienen ahora sí, pues nuestros eventos, ¿no? Pues, ¿cómo construyeron su tabla de 2x2? ¿Cuál fue el desenlace que utilizaron? ¿Alguien que quiera decirnos cómo hizo cómo resolvió esta actividad? Tenemos 2 Se minutos, supone corran, corran. que el desenlace del artículo como tal era valorar si tenían defectos del tubo neural. Entonces ese era el desenlace. Y la exposición era en Ajá. este caso los dos fármacos. En este caso, un grupo que sí tuviera el efavirenz y el otro que era el dolutegravir, ¿Cuál fue el problema con los defectos de tubo neural? que no, bueno, yo no vi Que que no tuvieron el hacer. desenlace, ¿no? Entonces, incluso ellos dicen, ay, ya habíamos terminado el estudio, pero ¿qué creen? Sí hubo una mujer que tuvo el desenlace, la vamos a incluir. Bueno, eso ya realmente es manipular un poquito la información, pero tenemos otros desenlaces que pueden ser de interés, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí, por ejemplo, aborto. Vamos a ver si aborto tiene alguna asociación con estos regímenes farmacológicos que se están revisando. Entonces, nuestra exposición, ¿cuál sería? ¿Efavirenz o dolutegravir? Dolutegravir. Dolutegravir, dolutegravir. Y en el grupo de no expuestos vamos a poner efavirenz. ¿Qué esperarían que saliera nuestro riesgo relativo? ¿Qué grupo tendría la mayor probabilidad de abortos? De acuerdo a lo que dice el artículo o lo que ustedes han leído. A ver, Lina, ahí que nos ayude con eso. Bueno, lo que dice el artículo es que era el dolutegravir que iba a incrementar la probabilidad de aborto y de malformaciones congénitas. Ajá, exacto, ¿no? Entonces, bueno, con ese antecedente ustedes pueden decidir cuál van a poner en su primera fila, cuál en la segunda fila. Entonces aquí tenemos 23 abortos en el grupo de dolutegravir, 28 en el grupo de favirenz, y aquí en los que no abortaron tenemos 384 menos 23. No puede ser, ya son 815. Bueno, vamos a quedarnos aquí. 361. Sí. La próxima semana revisamos este artículo, el de cáncer de colon, y si nos da tiempo, que yo espero que sí, empezamos a hablar un poquito acerca de ensayos clínicos, ¿vale? Les voy haciendo también retroalimentación a sus tareas y pues nada, no van a tener actividad que entregar para la siguiente semana. Nos vemos el martes. Un gusto, como Gracias, siempre, doctora. verlos. Que tengan muy bonita Igualmente. semana y si tienen cualquier duda, pues ya saben que me pueden escribir. ¿Sale? Nos vemos. Que estén muy bien. Bye. Bye, bye. A ustedes les queda claro que se trata de este análisis de un modelo